Claro, es que la montaña real es magnífica y es bellísima, pero es incompleta. Si tú quieres tener una imagen de la montaña redonda, íntegra, tienes que acudir a lo que se ha regalado por parte de los hombres, emocionados por ver la montaña, en forma de arte, que es una manera muy noble de responder a la montaña. La literatura, la música, la pintura, la fotografía, el cine, todo ello, ¿no? Pero que es como una imagen conjunta, porque no son elementos separados que cada uno va por su lado, ¿no? Sino que es el arte, de una manera global, que mira la montaña y te construye otra montaña paralela, que ilumina, que da como un espejo, ¿no? Da un reflejo de la montaña real. Sin embargo, Eduardo, mucha gente puede pensar, la asociación cultura-montaña parece que en principio podría resultar no especialmente natural, si me permites la expresión. Sin embargo, en efecto, desde tu visión en este libro, tal como lo acabas de plantear, ¿crees que este libro puede contribuir a que naturaleza y cultura sean vistas como ese conjunto armonioso, coherente, orgánico al que aludías? Sí, así debería ser, y de hecho en el siglo XVIII y en el siglo XIX era espontáneamente de esa manera. Hay cultura en la montaña, hay arte en la montaña. En Aragón está clarísimo que eso existe, pero al mismo tiempo hay la montaña en la cultura, la montaña en el arte, que es como otra manera de enfocarlo, que es la que yo he hecho. En Europa, y concretamente en los Alpes, la cultura de montaña es espléndida. Sí. Y las mejores figuras de la pintura, pero sobre todo de la literatura, han acudido a los Alpes y han tomado los Alpes como inspiración o como modelo para hacer esa cultura. Pues desde Lord Byron, pasando por Goethe y terminando por el pintor Turner, ¿no? No son figuras de segunda fila, son siempre de primera fila. Entonces se ha construido otra montaña paralela que está en los museos, que está en las bibliotecas y que es tan espléndida, diría yo, como la otra, y sobre todo que te enseña a mirar.